Hola familia, qué gusto me da que se esté conectando con nosotros. Si usted es de las personas que cada día se conecta y nos va siguiendo, bueno, pues estamos porcionando, estamos aprendiendo a conocer nuestra Biblia, a tener ideas, tips para poderla leer de una manera adecuada, ¿no? Y la pregunta sigue estando latente. Si usted apenas se está conectando con nosotros en esta serie, ¿conoce usted su Biblia? ¿Sabe usted cómo leer su Biblia? ¿Y por qué digo su Biblia? Porque cada quien debemos de tener nuestra Biblia. Eso lo vimos en las primeras sesiones. La Biblia es un artículo personal. En casa hay muchas Biblias, ¿sí? De hecho tenemos una de adorno, una antigua muy bonita, pero esa es de adorno, esa es la que está ahí, ¿no? Pero cada quien debemos de tener nuestra propia Biblia, y usted debe de tener su Biblia, y usted debe conocerla, y usted debe de saberla manejar. De hecho, cuando yo no me estoy moviendo con mi propia Biblia, no sabe qué trabajo me cuesta hasta encontrar un libro de la Biblia como tal. Ahora, ¿qué vamos a aprender hoy? Cuando usted y yo leemos la Biblia, es algo bien importante, que usted y yo tomemos en cuenta el propósito o la razón por la que se escribió el libro, se cita una enseñanza o un pasaje. Hay una razón de escribirse. Mire, por ejemplo, ¿no? Le quiero Romanos. Estoy tomando Romanos como ejemplo. Romanos es una carta que escribe el apóstol Pablo. Es una carta hermosa, preciosa, donde el apóstol Pablo está tratando de poner orden a lo que la iglesia cree en ese momento. Ese es el propósito, esa es la razón por la que está escrita. El apóstol Pablo ya está aquí, la está pasando bastante mal en ese momento, ya hay iglesias que han surgido, ya hay gente que está por aquí, ya hay gente que está por allá, y hay un poquito de desorden en lo que la gente cree, porque ya traemos esta mezcla de los judíos que se convirtieron, que tenían un gran conocimiento del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés como tal, y los que la Biblia llama gentiles como usted y como yo, que no somos judíos, pero que estamos conociendo a Cristo. Entonces ya hay esta mezcla de gente. Y entonces estos pues traen una formación muy fuerte en cosas de la ley, le llaman la ley de Moisés, la ley mosaica, y están los gentiles que traen una mezcla muy rara entre el mundo helénico, entre la cultura griega, entre otros dioses, entre que esto, que el otro, que no sé qué, y se está haciendo un verdadero relajo en ese momento. Entonces Romanos es una carta que tiene como objetivo poner orden en la doctrina. Ese es el objetivo de esta carta. Y como tal, así la escribe Pablo. ¿Y por qué es importante que usted y yo sepamos cuál es el objetivo? Bueno, pues porque entendemos cuál es la razón por la que se está escribiendo. Tenemos otra carta. Usted y yo ya estudiamos Santiago. Si usted dice, ay, yo no sé de qué está hablando, bueno, en su momento estudiamos versículo por versículo en una serie de devocionales la epístola, la carta de Santiago. Eso significa epístola, es una carta como tal. Y Santiago tiene como objetivo escribirle a las personas que la están pasando mal, porque la iglesia de Jerusalén empieza a sufrir persecución y todos se empiezan a dispersar. Y están pasando momentos difíciles y están pasando momentos complejos. Yo conozco personas que dicen, no, es que la carta de los romanos es muy fría. El apóstol Pablo es muy frío, está en una actitud bastante fría cuando escribe, no se nota el corazón, el amor de Pablo aquí, ¿no? Y Santiago, ¿no? Aunque Santiago tiene esta fama de ser duro, preciso y a la cabeza, bueno, pues no es tan duro. Bueno, lo que pasa es que tienen diferentes razones de escribirse. Romanos se está escribiendo por una razón y Santiago se está escribiendo por otra razón como tal. Usted y yo nos encontramos por ahí también Filipenses, que también escribe el apóstol Pablo, y bueno, Filipenses ahí, de hecho hasta se le llama la carta, la epístola del gozo. Porque es importante, vuelvo a lo mismo, que usted y yo lo tengamos claro. Le voy a dar otro ejemplo, Josué. Usted en el libro de Josué, ¿qué es lo que está pasando, no? Bueno, pues el pueblo de Dios, Israel, está entrando a la tierra prometida. Ya están en este proceso. Moisés ya murió y ya, ahora sí, digámoslo tal cual, el responsable ahora es Josué. Y a Josué le toca introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y empieza toda una serie de cosas que van sucediendo. Pero en el capítulo 6 nos encontramos una ciudad amurallada. Nos encontramos a Jericó. ¿Sí? Jericó es una ciudad que está amurallada, que tiene murallas en ese momento, y bueno, pues todos ellos con el tema de que subimos, la tomamos, y a ver aquí esto, el otro, ¿no? Y Dios le dice, hey, espérense,
esta ciudad no la van a tomar con ningún arma. Esta ciudad se va a tomar de la siguiente manera. Y les da instrucciones súper precisas, súper claras, ¿no? Les dice, ustedes le van a dar vueltas a la ciudad calladitos. Y cuando yo les diga, todos van a gritar a la misma voz. Y es algo muy preciso, muy para este momento, muy para esta circunstancia. Y Dios les da las indicaciones a Josué. Josué le da las indicaciones al pueblo. Josué se asegura que la gente entienda qué es lo que va a pasar, qué es lo que tiene que hacer. Y como resultado final, la gente hace lo que tiene que hacer, la gente obedece. Y después de este tema de que Dios les dice, ahora es cuando vamos a gritar, los muros de Jericó se cayeron, desaparecieron completamente. Y ya después viene todo lo que implica que el pueblo de Dios, Israel, tomara Jericó. Pero ¿qué cree? No nos volvemos a encontrar en la Biblia otra situación igual. Y Israel estuvo a guerra las veces que usted guste y mande, y no nos las volvemos a encontrar igual. Sí, el propio Josué volvió a dirigir otras batallas y no nos encontramos otro momento donde Dios le diga a Josué, ¿te acuerdas de las 7 vueltas que diste en Jericó? Bueno, pues ahora van a ser 14, ¿no? O bueno, no, esta vez no, porque la muralla está más chiquita, entonces nomás échate 3. No le dice eso, ¿sí? Es otra la mecánica, es otra la metodología, es otra la forma de hacerlo. Y mire, tal vez si yo hubiera sido Josué y yo hubiera tenido la chamba de tener que conquistar la tierra prometida para el pueblo de Dios, yo me hubiera hecho experto en vueltas alrededor de las ciudades, alrededor de los muros. ¿No le late? ¿No? O sea, haces tu manual de cómo dar vueltas alrededor de la ciudad, pero no lo volvemos a ver en la Biblia. Fue algo específico para un momento específico. Y esa es la parte que usted y yo tenemos que tener claro. Esto fue escrito y detallado. O sea, les dice cómo quiere que vayan, les aclara. Tome usted tiempo en leer Josué. Josué 6, léalo, de eso se trata, que usted y yo conozcamos nuestra Biblia. Y Dios es muy claro y les dice, y esto es lo que quiero, y así quiero que caminen, y primero van a ir estos, y después van, o sea, punto por punto. Está como para hacer un manual de cómo dar vueltas alrededor de cualquier circunstancia. Pero usted y yo no lo volvemos a encontrar en la Biblia. Entonces, pero el capítulo 6 es el manual de cómo dar vueltas, pero usted y yo no los volvemos a encontrar en la Biblia. ¿Por qué será? ¿Sí? Porque tenemos que entender que hay cosas que suceden en momentos precisos. Hay cosas que suceden y que Dios coloca y que Dios da indicaciones precisas y que Dios tal cual, pero que tal vez no se vuelven a repetir. Y no sé, o sea, podríamos haber pensado, ¿no? Si lo de Josué 6 fue todo un manual de cómo tomar, de cómo derribar todo lo cual cosa, ¿por qué en los evangelios cuando Jesús estaba siendo crucificado o cuando Jesús fue llevado al pretorio, los discípulos no le dieron 7 vueltas a la casa de Pilato, ¿no? Para liberar a Jesús, porque esa era su intención. Al final del día, discípulos, ¿se acuerda usted que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja por ahí a alguien, ¿no? No lo volvemos a ver, porque justo en Josué 6 tiene una intención específica, un momento específico para que eso se haga. Cuando usted y yo leemos la Biblia, así lo tenemos que hacer. Hay cosas que tienen su momento específico, tal cual, ¿no? Y hay cosas que nos indican que hagamos, que tengamos que hacerlas, que están vigentes para usted y para mí el día de hoy. Y es importante que aprendamos a diferenciarlas, porque imagínense, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no entendiera que esto fue un momento específico, ¿no? Y yo digo, caray, híjole, tengo una deuda con mi tarjeta de crédito y debo mucho dinero en mi tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces yo pongo aquí mi tarjeta de crédito, aquí, y le doy 7 vueltas a mi tarjeta de crédito. Bueno, pues como debo mucho, pongo mi tarjeta de crédito y mi estado de cuenta, para que sea más claro. Y le doy 7 vueltas, ¿sí? ¿Usted cree que el número va a desaparecer como tal? La realidad es que no. La realidad es que para que yo deje de deber en mi tarjeta de crédito, que no es el caso, le estoy poniendo un ejemplo, pues hay que ser una persona que sabe ordenar sus gastos, que sabe ser fiel a Dios, etcétera, etcétera, que son otros temas y otros principios. Pero no es un tema de solamente dar vueltas. El dar las vueltas es una realidad, no es una fábula. Como lo hemos mencionado en otros momentos, esto no se trata de fábulas, son historias reales con personas reales que tienen un mensaje real de parte de Dios. Pero nosotros tenemos que ubicarnos justamente por qué en ese momento se escribió. ¿Me acompaña a orar? Señor, te pedimos, Padre, que a lo largo de esta semana podamos seguir aprendiendo, Señor, cómo leer la Biblia. Padre, yo en lo particular,
te pido, Señor, que cada una de las personas que nos están siguiendo, que están viendo estos devocionales, aprendan a tener una relación contigo y con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana.